Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La antropología aporta a muchos conocimientos para entender algunos fenómenos que ocurren en nuestro alrededor. Hoy vamos a platicar con algunos antropólogos, pero también con algunos vecinos para que nos cuenten qué está ocurriendo en la fracción del Saucito y una obra a la que hay algunos grupos que se están oponiendo porque impactaría de manera considerable en lo que ellos consideran parte de su patrimonio histórico, intangible y desde muchas otras perspectivas. Los invitamos para que se queden con nosotros. Bienvenidos, comenzamos. Desde el programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis se trabajan diversos proyectos de investigación que se acompañan y fortalecen a través de distintos materiales. Uno de estos ejemplos es el documental del doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, quien complementa su trabajo de investigación con el documental Y del barrio no me voy, disponible en YouTube. En él se recaba información de los barrios de San Luis Potosí, la percepción y arraigo de las personas que sobreviven en ellos frente a los embates de la modernidad. También te invitamos a conocer el Laboratorio de Antropología Visual del Colsan, un espacio para realizar prácticas e investigación de carácter audiovisual, donde se promueve el diálogo entre el arte y la antropología con el fin de construir conocimiento social. Lleva a cabo cursos, exposiciones fotográficas, talleres, documentales, entre otras actividades. Apoya a investigadores y a estudiantes con acervo filmográfico y fotográfico, equipo, capacitación audiovisual y vinculación. Te invitamos a conocer este proyecto en su página web. Consulta todos los materiales que tenemos para ti. Cultura y sociedad en los barrios de San Luis Potosí es una obra que recientemente ha salido a su publicación aquí en el Colegio de San Luis y hoy vamos a platicar en torno a este tema de los barrios, qué es el impacto ambiental, qué es el derecho a la ciudad, qué es el patrimonio inmaterial. Y bueno, de eso y más vamos a estar charlando, vamos a platicar el día de hoy con varios invitados. Hoy por lo pronto saludamos a quienes en estos bloques iniciales nos van a acompañar en esta charla. Gracias a todos por estar con nosotros y comenzamos a presentar a nuestros invitados del Colegio de San Luis. Está la doctora Paola Garnica. Paola, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? También está con nosotros el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, también del programa de estudios antropológicos. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y está la arquitecta Mari Carmen Ramírez Ramos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ella es del barrio del Saucito, porque bueno, pues justo todos estos temas están muy vigentes en torno a el barrio del Saucito, que tiene una tradición y una historia y una presencia muy significativa en la construcción de San Luis Potosí. Así que bueno, pues vamos a comenzar y decía yo que bueno, pues como pretexto hemos tomado este libro que recién se ha estado presentando en las últimas semanas, que coordinó Arturo Gutiérrez del Ángel y que se llama Una antropología de la percepción y los espacios urbanos. Cuéntanos, Arturo, un poco de qué va este libro, porque vemos que tienen incluso algunos casos muy particulares, por ejemplo, el caso del barrio del Montecillo. Platícanos, ¿qué podemos encontrar en este texto? Antes que nada, este es un proyecto que fue financiado por el Colegio de San Luis, por un fideicomiso que había internamente y nos dieron este apoyo. Y más que nada, lo que tratamos de hacer con este libro es encontrar una antropología de los barrios, una antropología urbana, sobre la percepción precisamente de los vecinos sobre su entorno. Y nos interesó también ir descubriendo esos conflictos socioambientales que genera la misma ciudad, por muchas veces una muy mala planeación, o por una planeación que no toma en cuenta a los ciudadanos, sino toma en cuenta más que nada a los automóviles, ¿no? Y el libro, digamos que concluye de cierta manera
viendo cómo una ciudad como la de San Luis Potosí pasó a ser una ciudad con un centro que tenía perfectos márgenes y fronteras entre los diferentes barrios, entre los diferentes actores y oficios de estos barrios, y se ve desbordada precisamente por una planeación que no está hecha a la medida de los ciudadanos, sino a la medida de los automóviles y a la medida de las grandes constructoras, ¿no? Es decir, un desarrollo urbano que no considera el derecho a la ciudad. Paola, como antropóloga, cuéntanos un poco a qué se refiere este concepto de patrimonio inmaterial, que de pronto es un término que escuchamos, pero que los ciudadanos comunes a lo mejor nos queda un poquito distante. ¿A qué nos referimos en términos muy prácticos, muy sencillos, para que te entienda el ama de casa que está allá y que te entienda yo, que también soy de ciudadana de a pie, digamos? Sí, bueno, el concepto de patrimonio cultural inmaterial se discutió, se viene discutiendo en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas desde los 90s, ¿no? Pero se ratifica en 2003 y bueno, se baja en una convención y México es uno de los 158 países que lo firman, ¿no? Entonces, de hecho, la definición no es tan complicada. De hecho, la voy a leer como está escrita para que vean que no es accesible, ¿no? Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, ¿no? Entonces aquí, o sea, una parte fundamental del concepto es esta cuestión de quién define qué es patrimonio inmaterial. Y según la convención, son los portadores de la cultura los que tienen esa responsabilidad, son los agentes responsables de la definición de los valores y las estrategias de salvaguarda de sus expresiones, y entonces los estados funcionan como un facilitador para hacer eso, ¿no? Entonces esa es como la base del concepto de patrimonio. Decías, Arturo, que hay algunos impactos socioambientales, algunos conflictos, mejor dicho, socioambientales derivados de una planeación o deficiente o incompleta, porque no se toma en cuenta, digamos, a todos los actores que viven en esos barrios, en esos territorios, en esos espacios. Recientemente, cuando por ahí del 2021, principios del 2022, al inicio de las nuevas gestiones, tanto estatal como municipal, se informó de un nuevo proyecto que estaría gestándose para modificar, para hacer un paso a desnivel en en el barrio del Saucito. Esto ha causado, digamos, la reacción de varios grupos. Y bueno, pues con este motivo hemos invitado a la arquitecta María del Carmen Ramírez, quien nos va a platicar un poco sobre lo que están viviendo en torno a esta obra en un barrio tan emblemático y que sin embargo no tiene el reconocimiento de barrio hasta donde sabemos, sino que se le conoce como la fracción del Saucito, que ahorita nos explicarán qué se necesita para llegar a la categoría de barrio. Pero bueno, por lo pronto platíquenos un poco cuál es, pues qué están viviendo los habitantes del Saucito. Bueno, lo que estamos viviendo es un proceso de un proyecto y una construcción de una obra, de un paso a desnivel en una área próxima al Templo del Saucito, sobre la calzada Fray Diego de la Magdalena. El objetivo de la obra, según el ayuntamiento, es para mejorar la vialidad vehicular, los vehículos motorizados, y el tema es que la calle, la avenida, el proyecto se presenta en una junta como no en una junta privada, en donde todos los involucrados y todos a los que nos impacta el proyecto nos dejan fuera de esa reunión. Entonces, esto empieza con muchas irregularidades, de las cuales hemos venido dando cuenta y hemos venido documentando. Es en un proyecto donde no se considera justamente
la opinión, no hay una consulta pública, simplemente se anuncia a las juntas de mejoras que se va a dar el banderazo de obra al paso a desnivel. Entonces, el paso a desnivel, el tema medular de esto es que transforma físicamente una calle que tiene una importancia histórica para la gente del Saucito, porque en el mes de marzo esa calle adquiere un valor diferente a la vialidad, adquiere un valor simbólico, adquiere un valor religioso importante para la comunidad. Es decir, uno de nuestros principales problemas es que va a desaparecer una vía procesional. Por ahí pasa la procesión del Señor del Saucito. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace más de 200 años, exactamente 203 años. La procesión del Cristo de la procesión en Iztapalapa tiene 170 años. Nosotros estamos hablando de 203 años. Entonces, el tema es, por un lado, la alteración física de la calle que nos impedirá por completo esa ritualidad en ese momento justo del año. Por otro lado, la afectación posible al inmueble que es el templo de Nuestro Señor del Saucito. Por las medidas y todas las condicionantes que hemos visto y como hemos interpretado los planos, vemos que va a haber allí un conflicto en la construcción del paso a desnivel. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos para seguir platicando con nuestros invitados en torno a este tema de los barrios. ¿Qué ocurre? ¿Qué es el derecho a la ciudad? ¿Cuáles son esos impactos socioambientales? ¿Cuál es este patrimonio inmaterial que a veces quienes no estamos inmersos en el día a día nos es un tanto ajeno, pero a quienes viven ahí realmente se convierte en eso, en un patrimonio? Arturo Gutiérrez del Ángel, desde la antropología, y varios científicos sociales de aquí del Colegio de San Luis han investigado este y otros aspectos de qué impactos derivan en estas transformaciones, que aparentemente es a lo mejor pues un puente, una calle, pero que tiene un montón de impactos en otros sentidos. Así que de esto y más seguimos platicando. Continuamos. Bueno, ahorita regresa Arturo Gutiérrez del Ángel. Hemos incorporado acá a la mesa a Francisco Javier Escalante Rocha. Él es vecino de El Saucito desde hace 49 años y es miembro del Consejo de Patrimonio del Saucito. Gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Platícanos, Paola, un poco de cuáles son los impactos. Nos decían ahorita que hay una obra de un paso a desnivel que están las autoridades considerando realizar, y que en otros casos, en otras ciudades o aquí mismo en San Luis Potosí ya se ha hecho. Hay algunos impactos, digamos, en los grupos sociales que ustedes como antropólogos detectan. Ya decía yo antes del corte que algunos científicos sociales del colegio y de otras instituciones han sumado estos estudios de caso o estos ejemplos. Este libro, sin más, es un resumen, o digamos es un elemento que aporta precisamente algunas de estas situaciones. ¿Tienes tú algunos datos al respecto, digamos en términos generales? Sí, bueno, nosotros como investigamos dentro de la antropología urbana es con base en estudios de caso, ¿no? Y vemos cómo va funcionando la configuración de la ciudad, pero también en esa configuración entran tanto las acciones de las habitantes, ¿no?, que lo ocupan, pero también las políticas públicas urbanas, ¿no? Todos esos dos elementos principalmente van configurando una ciudad. Entonces hemos visto casos como, por ejemplo, bueno, uno más viejo es el de Montecillo, que está documentado en ese libro, no por mí, pero está documentado en ese libro con la construcción de la vía férrea y un paso a desnivel, ¿no? Y justo ese paso a desnivel pasa al lado de la plaza de la iglesia.
Entonces, si ustedes van a Montecillo, yo los invito a ir a Montecillo a caminar, cruzar para ir a la iglesia es complicado ya, porque hay que pasar abajo del paso a desnivel, que es oscuro, y es una acera así muy chiquita, ¿no? Entonces dividió ese paso, físico. dividió la colonia. Ese es un caso, ¿no? Otro caso de intervención urbana desde política pública es el intento de remoción de los árboles en himno nacional. Ese es un caso un poco más reciente, ¿no? Que afortunadamente lo ganaron las asociaciones civiles, los locales también, los habitantes de San Juan de Guadalupe, ¿no? Por construir una vía rápida. En himno nacional la querían expandir y querían tumbar todos los árboles. Un poco lo que nos decía Arturo hace un momento, ¿no? ¿Dónde está el derecho a la ciudad? Donde todos opinemos, participemos, y no solo desde la política pública, como que se defina de manera unilateral lo que conviene a los automovilistas, y entonces dónde queda el barrio, las tradiciones, la gente, que justo es parte de lo que le queremos preguntar a Francisco Javier Escalante. Usted es parte de este Consejo del Patrimonio del Saucito. Cuéntenos un poco sobre esto que se vive ahí, cuál es la vida comunitaria, el arraigo que tiene esta fiesta del Señor del Saucito, y me imagino que algunas otras. Bueno, sí, en el Saucito contamos con varios patrimonios inmateriales, por no mencionar también los materiales, pero ahorita los inmateriales que podemos enumerar actualmente, pues obviamente es la fiesta patronal, la celebración del Día de Muertos, la ruta procesional con la que contamos, que ya al principio se hablaba de ella. Es una ruta procesional que se desprende justamente de las manifestaciones de fe que hay hacia la imagen del Señor del Saucito, que es una imagen que tiene 203 años de antigüedad, es una imagen labrada a mano, 2 veces labrada a mano, y que tiene todo un cúmulo de tradiciones, de cultura y de identidad propia hacia toda la comunidad del Saucito. Entonces, estas fiestas patronales, que son de las que más se habla actualmente en la capital del estado, tienen una duración de cerca de un mes. Inician en el mes de febrero y culminan a mediados del mes de marzo. Entonces, durante todo este periodo tenemos demasiadas manifestaciones de fe, demasiadas peregrinaciones hacia la imagen que se venera en el Saucito, en el templo en el santuario del Señor del Saucito. Tenemos peregrinos que vienen tanto del interior del estado como de otras entidades federativas, así como también del extranjero, gente que quizás tuvo que emigrar hacia Estados Unidos por temas de economía, de trabajo. Sin embargo, ellos siguen viniendo regresan aquí a San Luis Potosí, y su punto de partida es justamente venir a la fiesta patronal. Venir a la fiesta patronal y retirarse tal vez terminando las fiestas patronales y regresar el próximo año en las mismas fiestas. Entonces todo esto genera mucha cultura alrededor del Saucito, genera mucha gastronomía, hay mucha música, hay danza. Contamos con un festival nacional de danzas llamado Primer Viento, que tenemos a este año la 3ª emisión, que ha ido creciendo y ha ido recopilando todo lo que es ese sentir de tradiciones hacia la imagen a través de la danza prehispánica, de la danza autóctona, de diferentes tipos de danzas. Entonces, es la manera como la gente expresa su devoción. Entonces, esa ruta procesional, que actualmente, de ida y de regreso son 2 kilómetros, que abarca desde el santuario del Señor del Saucito hasta la calle Vasco de Quiroga, es la ruta por la que se hace la procesión principal con el Cristo, y que durante todo este mes, todas las peregrinaciones que vienen a visitarlo, la atraviesan en algún punto, si no es que toda, en algún punto la caminan, y es una ruta de penitencia, es una ruta de oración, de acercamiento con la fe hacia la devoción católica. ¿Y esta obra tienen ustedes entendido que afectaría este patrimonio inmaterial? Sí, totalmente. Por lo que decíamos en el bloque anterior, la transformación física de la calle es brutal, por decirlo de alguna manera. O sea, sería imposible repetir ese proceso
sería prácticamente nulificar y erosionar de cierta manera el tema del paso procesional, ¿no? De la vía procesional a un punto que es el templo y que se considera como un sitio sagrado, ¿no? Es un paso donde creo que no queda muy claro cuál es la importancia, ¿no? No es no es solamente un andar de gente y de puestos, y que sí genera una vida comunitaria, una cohesión, porque ahí se encuentran todos y se encuentran más que se identifican plenamente con el Saucito, ¿no? Porque históricamente el Saucito era más grande. La delimitación, el Saucito nace de un asunto religioso. Ese es el origen, ¿no? Y esa es precisamente la lucha. Cuéntenos en un minuto cuál es el origen, cuál es ese asunto religioso, para quienes Claro. nos están viendo, a lo mejor las nuevas generaciones no tienen idea de cómo surgió el Saucito. Claro. ¿Cuál fue el origen? El origen es la ermita, es el Cristo que se encuentra Cesario de la Cruz en Estanzuela, y Cesario de la Cruz lo trae, lo talla y lo pone a la veneración. Y después por eso dice que se talló 2 veces, porque se lo llevan porque no lo encuentran estéticamente presto para poder ser venerado y adorado, y se regresa de Tlaxcala, es de Tlaxcala o de Santiago, es de Santiago, Sí. en una procesión al Saucito, y finalmente es como se instala y se inicia la devoción al Señor del Saucito. Entonces, el punto es religioso. Nuestra lucha ahorita es religiosa, es de fe, es de que estamos luchando porque no se pierda esa ruta procesional, que ese andar de peregrinaje, porque como les repito, lo grave aquí es que va a cambiar físicamente la calle. Estamos hablando que el desnivel en uno de sus puntos medios, estamos diciendo que son entre 5 metros aproximadamente del nivel que tenemos ahorita de calle, 5 metros hacia abajo. Paola, antes de irnos al corte, en 30 segundos, dinos por qué es importante antropológicamente, digamos, socialmente, estas rutas de procesiones, de peregrinaciones, más allá de un asunto de fe. Pues yo creo que es importante, bueno, primero porque ellos lo dicen, ¿no? Claro. Ellos mismos están afirmando, y es donde circula y de donde sale el significado y los valores culturales que esto que aporta, ellos, ¿no? Que además que les dan sentido a la vida que ellos llevan, ¿no? Creo que ese es el principal punto. No se necesita tampoco un experto para que, o sea, no necesitamos nosotros validar que ellos digan eso, ¿no? Claro. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros nos corresponde juntar esta información, ¿no? Y visibilizarla, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto bien importante, porque a veces las autoridades lo entienden así. Ellos son los expertos y ellos Claro. dicen que ok, y la ley no está hecha para eso, ¿no? La ley está hecha a partir de las necesidades de la gente, no al revés, ¿no? Y me parece que antropológicamente y socialmente hablando es un punto que hay que poner en el centro, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados del día de hoy en torno a este asunto del barrio de El Saucito. Realiza tu estancia de investigación en la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colsan. Si eres estudiante de licenciatura, especialidad o posgrado del estado de San Luis Potosí, esta convocatoria es para ti. En esta estancia podrás explorar y aprovechar los recursos de información especializados en ciencias sociales y humanidades. Además, se cuenta con apoyo económico durante el periodo de la estancia, que sería de octubre a noviembre de 2023. Consulta los requisitos en nuestras redes sociales y página web. Tienes hasta el 31 de agosto para enviar tu solicitud. No pierdas esta oportunidad única para enriquecer tu formación académica.
Bien, estamos platicando en torno a este libro que recientemente se ha lanzado. El Colegio de San Luis ha hecho una serie de presentaciones, bueno, de manos de sus autores y del coordinador de este texto, que es el investigador Arturo Gutiérrez del Ángel, que, bueno, pues se desempeña en el programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis. Cultura y sociedad en los barrios de San Luis Potosí, una antropología de la percepción y los espacios urbanos, y cómo estos grupos, estos territorios que culturalmente se han integrado de diversas formas y se han manifestado de diversas formas, de pronto ven cómo algunas decisiones pues transforman y trastocan su vida cotidiana, no de los últimos 10 o 20 años, sino de los últimos 100 o 200 años. Sí. Y ha sido un caso que tristemente se ha repetido no solo en San Luis Potosí, en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades de nuestro país y del mundo prácticamente. Así que bueno, pues ahora saludamos, también se incorpora con nosotros Hugo Ramírez, quien nos va a platicar también en torno a este tema. Arturo, veíamos, nos decías al principio del programa este asunto del impacto ambiental que también genera pues algunos conflictos. En el caso de este libro, ¿tocan algún tema en particular o qué relación tiene con el caso del Saucito? No tocamos directamente las cuestiones del Saucito, todavía no había esta problemática, pero tomamos en cuenta otro tipo de argumentos ambientales que no desarrollamos del todo, pero sí nos parece que la capital de San Luis, como varias capitales, tiene un problema de deforestación urbana. Es lo que a mí me gusta llamarle una dendrofobia, es decir, un miedo a los árboles. Sin ir tan lejos, mi vecino insiste que corte los árboles que tengo afuera de mi casa porque causan malestar, porque se ven mal, porque tiran hojas, una serie de argumentos que no corresponden con lo que te dé el árbol, ¿no? Sombra. Él sí deja su carro abajo de la sombra, ¿no? Todo el mundo busca el arbolcito, ¿no? La cuestión es esta, que culturalmente se ha puesto el acento en quitar árboles, no en poner. ¿Y por qué vamos a sacrificar árboles por vías? Esa es la cuestión. Es decir, ¿desde cuándo sucede esto? Y un poco el libro trata de rastrear también esto. Los barrios están totalmente deforestados, ¿no? Y la deforestación se siente, son islas de calor que debemos combatir, porque si queremos una ciudad mucho más amable en términos de su temperatura calórica, necesitamos sembrar árboles y árboles nativos, o sea, no cualquier árbol, sino no palmas. ¿Para qué queremos palmas? En una ciudad del semidesierto del potosino, sí, ¿no? O sea, aquí había una cantidad de árboles que mantenían la humedad de la misma ciudad. Si uno se va por Chapultepec, por ejemplo, ve cuando llueve toda esa agua se está corriendo, se está perdiendo, está inundando la ciudad. Esas inundaciones no deberían suceder. Suceden por tanta vía se sustituyó construidas, con pavimento, ¿no? Con pavimento que permite que el agua corra a donde no debe correr. Es decir, no le está absorbiendo el agua como debería ser. Para mí, debe haber programas de reforestación urbana. Hugo Ramírez, ¿ustedes en el Saucito tienen un problema del agua o están viviendo? ¿O qué pasará con esta obra? ¿Tiene alguna relación? Bueno, para empezar, nosotros tenemos problema de agua potable, no contamos con ella, algunos días sí y algunos días no, pero es algo bastante sui generis porque existen corrientes subterráneas de agua ya demostradas, sobre todo en los videos que se van a mostrar más adelante, en el que cuando realizan la obra de un captador de lluvia, se demuestra ahí que hay corrientes subterráneas de agua muy importantes. Para poder continuar con el trabajo, fue necesario sacarla con bombas para poderlo trabajar, y ahorita es un desperdicio criminal, porque lo que hicieron fue conectar esas corrientes ahí y se está desperdiciando en el río Santiago, y estamos hablando más o menos de algunos 6 litros por segundo aproximadamente, los cuales ya también nosotros hemos realizado estudios de esa agua
y se demuestra que no presenta ningún tipo de heces fecal ni ningún tipo de tratamiento, es decir, no es de que se rompió alguna tubería y cayó ahí el agua, sino que es agua natural que está corriendo, y que le hemos insistido sobre todo a nuestro presidente municipal en estas fechas tan importantes que tenemos el problema de agua, que ahí podemos rescatar agua, pero nos dicen que no existen dichas corrientes subterráneas. Ese es el posicionamiento de ellos. Nos decía que usted quería hablar Sí. de la experiencia que tuvo como al frente de una junta de mejoras o Así como integrante. es, me tocó participar en la Junta de Mejoras en la administración pasada, no nos vamos tan lejos, no estamos hablando ni de 10 ni de 15 años, estamos hablando de hace año y medio, 2 años máximo, que fue cuando se construyó el colector pluvial. Ahí fuimos todos, realmente todos fuimos testigos de cómo cuando se abre el canal para meter el colector, se ve perfectamente los veneros de agua. Hubo puntos donde salen 2 pulgadas de agua constantes. Entonces, el ayuntamiento dice que no hay tal cantidad de agua. En las criptas del templo del Panteón del Saucito se inundan porque hay veneros de agua. Y esto no solamente es en el Panteón del Saucito, las criptas de San Francisco, cuando hay precipitaciones pluviales importantes también sube el nivel, en San José, pero lo más interesante de esto es que hay una negación a la verdad. O sea, estamos diciendo, vas a desviar ese cauce natural que va a dar seguramente a otras colonias más abajo, ¿no? A los mismos pozos que tienen las colonias más abajo. O sea, eso va a tener una consecuencia. ¿Qué hacer, Arturo Gutiérrez, en torno a este asunto de los impactos en el medio ambiente y que se pueden convertir o se están de hecho convirtiendo en un conflicto grave en ciertos lugares? Mire, yo parafrasearía al presidente de México. Diría, nunca más un pueblo sin sus personas, sin sus gentes. Esto lo dijo AMLO, ¿no? Y creo que así debe ser. O sea, nunca más ninguna obra sin el aval de los vecinos, de quienes viven ahí. No puede ser que alguien llegue de fuera y diga, yo sé lo que tú necesitas. Tú no digas nada porque yo lo sé. O sea, en realidad es como si entrara a tu casa sin permiso y hicieran lo que ellos creen que está bien. Entonces, a mí me parece que la ciudad debe crecer en función a los deseos de la población, no de los intereses. Y el problema es que las ciudades crecen en función a intereses muy particulares, de constructoras, de intereses transnacionales, de empresas, en fin, ya sabemos. Te preguntaría ahora mismo que les preguntaba a Paola hace ratito, desde el punto de vista de los antropólogos, ¿qué impactos pueden tener este tipo de situaciones? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo impacta? ¿Qué han observado ustedes como científicos sociales en torno a estas situaciones en las comunidades, en los grupos sociales? El principal impacto es la ruptura del tejido social. Y el tejido social es lo que crea un barrio, ¿no? Es decir, nosotros vemos que cuando las obras cruzan de cierta manera, por ejemplo, la obra de los 30, cuando entró el ferrocarril por Montecillo, partió a Montecillo y lo destruyó en términos de su construcción social. Lo desarticuló en términos de las redes que había ahí. Las obras toman en cuenta los autos, no las redes que se están tejiendo ahí, que están tejidas desde mucho tiempo atrás. Entonces, a mí me parece que este tipo de visión es una visión muy antigua. Hoy en día se está construyendo distinto. Y ese tipo de construcción, y lo dice, por ejemplo, Habitus 2000, ¿no? Que son estos eventos que se hacen en términos de
de las grandes constructoras, ¿no? Ellos dicen, bueno, lo que se necesita es tomar en cuenta a los habitantes que van a ser afectados por ello. ¿Qué quieren? No es qué queremos nosotros o qué quiere la institución o qué quieren los intereses. ¿Qué quieren donde se va a afectar esto, ¿no? Es decir, construir con el aval de todos. Vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar el programa en torno a este tema. Vamos al último bloque, continuamos. Pues en este libro hay conceptos muy interesantes y tienen que ver algunos, por ejemplo, con esto que platicábamos anteriormente, la desarticulación del barrio, la sociabilidad en riesgo, algunas tensiones entre los mismos vecinos. Y bueno, pues ya está disponible en la librería del Colegio de San Luis una antropología de la percepción y los espacios urbanos, y justo como un caso que estamos viviendo prácticamente en estos momentos en San Luis Potosí, bueno, pues estamos platicando en torno al caso del Saucito y este famoso paso a desnivel que las autoridades están pues proyectando en esta zona. Nos decía Mari Carmen que hay algunos dictámenes que ya se emitieron, pero ustedes están observando, el grupo de vecinos que está oponiéndose a esta obra observa algunas irregularidades. Así es, una de las cosas importantes que realmente hemos estado leyendo documentos y encontrando, como bien decimos, una serie de irregularidades desde los documentos donde el juzgado le pide al Instituto de Antropología y a Ecología los permisos. El INAH emite un dictamen, una autorización, una validación de la obra, en donde, para empezar, le dice que está bien, que adelante con la obra, que toda la documentación que se presenta es correcta, pero que le pide, una de las premisas importantes es que tiene que respetar 4 metros del límite del templo hacia afuera, 4 metros. Y entonces, automáticamente, al decir esto, modifica totalmente el proyecto que está presentando el ayuntamiento, y eso lo tenemos perfectamente documentado. Y entonces, si estás dando ese margen de 4 metros para el templo, también se permite el margen de 4 metros para todo el paramento de fachada que está a un costado, ¿no? Entonces, en automático se reduce 8 metros y ya no es posible la creación de ese paso a desnivel en términos de la normatividad para ese tipo de construcciones. Entonces, es realmente contradictorio, porque por otro lado menciona el derecho a la ciudad, el derecho a la cultura, que se cuide en las manifestaciones culturales, que incluso le está diciendo al ayuntamiento, procura que eso se siga dando, ¿no? Cuando nos están alterando completamente la calle donde se da esta manifestación. Arturo, comenzamos justo con esta idea, con este concepto. Recuérdanos de manera muy sencilla qué es el derecho a la ciudad.
Vuelvo y repito, el derecho a la ciudad es el derecho que tienen los habitantes que viven esa tierra, que viven esos lugares, a decidir sobre el lugar, ¿sí? Y el derecho a la ciudad es la posibilidad de que las personas vivan en un ambiente cordial, libre de violencia y a la medida de sus posibilidades, que sean ciudades amables, caminables, donde no haya polución, donde no haya violencia. Y ya se ha visto la relación entre la fractura de este tejido social y la violencia. Ajá. Donde hay calles descuidadas, donde hay calles oscuras, Este paso a abandonadas. desnivel se vuelve también como de otros casos, perdón, el de Muñoz, me viene ahorita a la mente. ¿Qué pasó en Muñoz? ¿Alguno tiene alguna referencia de qué pasó en Muñoz con Sí. este paso a desnivel? Yo creo que es muy interesante establecer la diferencia del caso de Muñoz con el caso del Saucito. En el tema de Muñoz, a pesar de que hubo un grupo de resistencia, realmente ahí la cosa se da como, es gente que no tiene totalmente ese sentido de pertenencia como se genera en el Saucito. En el Saucito estamos hablando que somos generaciones y generaciones y generaciones que hemos vivido ahí, que seguimos viviendo ahí. En el caso de Muñoz, fueron fraccionadores, los que fueron modificando esa zona de huertas. Se compraron las tierras y se empiezan a fraccionar. Y yo llego de X o Y, Z colonia o de rumbo de la ciudad y llego y me instalo en ese rumbo de Muñoz, ¿no? Por eso creo que no se logra no logra cuajar esa resistencia, porque realmente no hay propiamente un sentido de pertenencia, ¿no? Como existe en el Saucito. Creo que eso es bien interesante, establecer ese tipo de por qué en un lado sí y por qué en otro lado no. Y aparte, lo que implica vivir en Muñoz es terrible, porque para entrar y salir de ahí es terrible. Entonces, nosotros vemos ese ejemplo y decimos, no, esto no nos puede ocurrir a nosotros, no puede ser, no lo podemos permitir. El derecho a la ciudad. Sí, yo agregaría ahí también que una parte metodológica muy importante en nuestro trabajo como antropólogos urbanos es preguntar ¿para quién? ¿No? Y esa pregunta también traza el derecho a la ciudad, o sea, ¿de quién? El derecho de quién, ¿no? Como principio es el derecho de los que viven ahí, de los principales afectados, pero en un proyecto así, con afectaciones de esta índole, hay que preguntarse para quién se está construyendo la ciudad realmente, en ese lado de la ciudad. ¿Por qué ahí? ¿No? ¿Por qué ahí? ¿Cuáles son los intereses atrás? ¿No? Porque vemos que de los que están viviendo ahí no son, ¿no? Entonces, si no son de ellos, ¿de quién son? ¿No? Porque está muy pegadito ahí, ahora que lo mencionas, el para quién, pues sí, es la zona, digamos, norte de la ciudad, pero está muy pegadito a todos los desarrollos que se están haciendo por la zona poniente, ya se convierte en el norponiente, sospechosamente. Arturo, ¿qué más intervenciones desde la antropología vale la pena observar en este caso? Pues mira, en términos de la antropología, nosotros registramos los eventos, los conflictos que hay socioambientales, y nos gusta ofrecer respuestas. No muchas veces son buenas, pero es a las conclusiones que llegamos. Y a mí me parece que el futuro de las ciudades no está en destruir sus redes sociales, ni de hacer más calles para terminar como la Ciudad de México. No podemos terminar así, es decir, ya no hay para dónde crecer, sino se trata más bien de crear lo que yo le llamo ecoaldeas, es decir, barrios sustentables, o sea, que tengan techos verdes, que tengan proyectos ecológicos internos, que se respeten los usos y costumbres, que se respeten los oficios, ¿sí? Y que la gente aprenda a sembrar sus azoteas. Y creo que ese es el futuro de la sociedad. Si no, ¿Todavía estamos a tiempo en San Luis? Sí, claro, estamos a tiempo. Yo creo que estamos a tiempo
siempre y cuando haya un apoyo sobre este tipo de proyecciones, es decir, que sean proyecciones sociales, no económicas. El problema es que todo se va hacia los derroteros de las economías. ¿Quién gana con esto, como decía Paola? ¿Para quién? Es decir, esta vía se va a hacer para los carros, gente que cruza y que va y viene, o sea, y que pisa el Saucito 2 minutos. Y ni 2 minutos, lo que dura el alto tal vez, si pasa, es lo que un antropólogo francés, Marc Augé, le llama los no lugares, ¿sí? Es decir, son lugares de paso, pero los que viven ahí, para ellos no son de paso, son marcadores simbólicos que hay que respetar. Y que son, nos decían algunos de nuestros invitados, ellos son quinta generación de gente que nació, vivió, creció ahí en el Saucito, ¿no? Un último mensaje, nos quedan como 30 segundos a cada quien. Pues bueno, que pienso que la buena gobernanza viene del diálogo, viene de escuchar, pero sobre todo viene del respeto profundo a quién estás gobernando. No somos objetos, somos seres humanos que tenemos todos los derechos que nos asiste la ley. Muchas gracias por habernos acompañado. Paola, 30 segundos. Perdón, se me fue la idea, justo, perdón. A ver si quieres pasa y ahorita regresamos. A mí me parece que debemos dejar de poner el acento en esa idea decimonónica de el progreso. O sea, porque no vamos hacia ningún lado más que a una hecatombe cultural y ecológica, que ya estamos aquí sobre ella. ¿Cómo reivindicar esto? A mí me parece que hay que sentarnos a dialogar. Si hay un tipo de progreso, si le quieren llamar así, es el diálogo con los vecinos y que sea los vecinos quien decida cómo se va a construir y cómo se va a invertir dentro de un perímetro determinado, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Paola, a manera de conclusión, ya a punto de despedirnos. Gracias. Sí, yo con esta idea del progreso también, progreso igual, ¿para quién, no? Y también resaltar mucho la parte de que la ley de patrimonio se hizo no con una idea de propiedad mexicana, de establecer o validar ciertas tradiciones como mexicanas, sino es más bien al revés, es como una forma de reconocer la diversidad de formas de vida que contienen este país, ¿no? Entonces, y tampoco se trata de que el municipio diga qué es cultura y qué no, para eso no se hizo esa ley, sino se hizo justo para reconocer esa diversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también la construcción de una ciudad, el desarrollo, por si lo quieres llamar así, debe basarse en ese principio, ¿no? Muchas gracias a los tres, ya los que nos acompañaron en los bloques anteriores. Con eso nos despedimos, muchas gracias. Yo siempre he dicho, las ciencias sociales tienen muchísimo que aportar y particularmente en un caso como esto nos damos cuenta cómo los estudios desde la antropología tienen una utilidad pública, una utilidad muy práctica, muy directa, muy concreta y en este caso pues muy coyuntural. Gracias, nos vemos en la próxima. Pásela muy bien. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. La Cátedra Institucional Primo Feliciano Velázquez llevará a cabo el seminario Temas Selectos, Historia Social de la Salud, la Enfermedad y la Atención en México, impartido por la doctora Claudia Agostoni, de agosto a octubre con transmisiones por Blue Jeans. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. Se realizará la siguiente conferencia de la historia económica en México, siglos XIX y XX, con el tema La importancia de las inversiones externas en el proceso de la industrialización en la ciudad de Querétaro y su zona conurbada. El 17 de agosto a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Se encuentra abierta la convocatoria del primer coloquio estudiantil de Ciencias Sociales, a realizarse el 28 y 29 de septiembre de 2023 en las instalaciones del Colegio de San Luis. Tienes hasta el 25 de agosto para enviar tu resumen. Consulta los requisitos en nuestra página web.
También está abierta la convocatoria del primer coloquio internacional, Encuentros y experiencias en la investigación, incidencia y el acompañamiento en casos de violencia feminicida y feminicidio en México y América Latina. Tienes hasta el 25 de agosto del 2023 para enviar tu propuesta. Revisa los requisitos en nuestro Facebook. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.